Bienvenidos al mejor canal de historias paranormales. Seré su guía en este intrigante viaje. ¿Listos para sumergirse en lo inexplicable? Comencemos con nuestra historia de hoy. El macabro regalo de los abuelos. Soy fiel seguidora de tus historias y quería compartir esto contigo. Felices fiestas. Me llamo Guadalupe. A mis hijos y a mí nos encanta tu canal. Permíteme compartirte una anécdota navideña única. La Navidad siempre fue una época especial en mi familia, especialmente en casa de mis abuelos. Recuerdo que todo comenzaba cuando ellos traían los regalos para toda la familia. A pesar de estar jubilados y no tener en qué gastar dinero, siempre nos sorprendían con regalos excepcionales. Sin embargo, entre todos esos obsequios, siempre destacaba uno en particular. Un paquete de unos 30 centímetros colocado estratégicamente debajo del árbol. Lo curioso de este regalo era su distintivo olor, reminiscente de cosas viejas o de un lugar cerrado durante mucho tiempo. Este misterioso presente nunca se abría. Año tras año observaba cómo se colocaba bajo el árbol, quedando allí intacto incluso después de que todos los demás regalos fueran abiertos. En la mañana de Navidad, esta enigmática presencia siempre despertaba mi curiosidad. Algunas veces los primos más pequeños preguntaban por él, pero los mayores siempre evitaban el tema o lo ignoraban por completo. Mis abuelos nunca revelaban nada al respecto, ni siquiera intentábamos preguntarles, ya que su reacción indicaba que era un tema que debía evitarse. Con el tiempo, esa curiosidad inicial se convirtió en una especie de tradición silente. Todos sabíamos que el regalo estaría allí cada Navidad y todos entendíamos, sin necesidad de decirlo, que permanecería sin abrirse. Era extraño, pero de alguna manera se había convertido en una parte fundamental de nuestras festividades, tanto como el árbol o las luces. Llegó un punto en el que mi fascinación por el misterioso regalo de Navidad superaba año tras año mis propias expectativas. Un día, decidí indagar en la historia detrás de esa tradición peculiar y misteriosa. Lo que descubrí de mi mamá, Guillermina, fue algo que nunca esperé y que cambió completamente mi percepción de este enigma. Mamá Guillermina compartió conmigo la creencia de que el paquete encerraba algo profundamente triste, relacionado con una pérdida dolorosa que mis abuelos habían experimentado mucho antes de que ella naciera. Resulta que mis abuelos esperaban con ilusión a otro hijo, pero algo ocurrió y ese pequeño nunca llegó a este mundo. La tragedia tuvo lugar en diciembre, justo en la época de Navidad, marcando así el inicio de una tradición única. Desde aquel año, el regalo misterioso aparecía fielmente debajo del árbol. Mi mamá Guillermina sugirió la posibilidad de que lo que contenía el regalo era la representación simbólica de su hermano que nunca llegó a nacer. Pensaba que, quizás, toda esta extraña tradición que mantenían mis abuelos era una forma de recordar a ese hijo perdido. Considerando que la tragedia coincidió con la época navideña, simbolizaba para ellos un regalo que nunca recibieron. Cuando reflexionas sobre eso, la situación adquiere un tono turbio, pero así fue. Cuando mis abuelos partieron, obviamente, la tradición se perdió. Mamá Guillermina, ya en sus años mayores, apenas recuerda esos detalles, pero yo sigo manteniendo viva la memoria de este misterioso regalo que marcó nuestras Navidades. Gracias por permitirme compartir esta historia contigo. Hasta pronto y felices fiestas. El regalo maldito. Historia enviada por una de nuestras seguidoras que nos pide guardar su identidad. Hace unos 4 años, en Nochebuena, pasó algo bastante inusual en mi casa. Siendo hija única, siempre nos hemos caracterizado por ser una familia unida, pero esa Navidad marcó una diferencia notable. Todo comenzó con un conflicto con una tía del lado de mi madre. Resulta que mis padres le habían prestado dinero y lamentablemente nunca lo devolvió. A partir de ese problema, comenzaron las tensiones y las peleas. Mi tía, que siempre había sido muy cercana a nosotros, de repente se distanció y dejó de dirigirnos la palabra. La familia se enteró de lo sucedido, y como te podrás imaginar, nadie vio esto con buenos ojos. Se desató un chisme descomunal, y al final, mi tía terminó siendo la oveja negra de la familia. Nadie quería tener relación con ella, y la situación se volvió tensa.
A pesar de que el tiempo transcurría, las cosas no mejoraban. Llegó diciembre de ese año, y para sorpresa de todos, mi tía nos llamó. Dijo que quería arreglar las cosas y devolvernos el dinero que nos debía. Sin embargo, planeaba hacerlo de una manera poco convencional, a través de un regalo que debíamos abrir en Nochebuena. Envió dicho regalo en un taxi a nuestra casa. Mis padres y yo pensamos que tal vez esto podría ser el inicio de la reconciliación con ella. En el fondo, a pesar de todo, aún le teníamos cariño. Cuando llegó la noche y fue el momento de abrir el regalo de mi tía, todos nos quedamos en silencio. El paquete, de tamaño mediano y envuelto de forma común, escondía algo espeluznante. Al abrirlo, nos encontramos con un pedazo de madera tallada con una cara inquietante, envuelta en un listón negro. Lo más extraño eran las fotos de todos nosotros, la familia, dentro de la caja, enrolladas en aluminio y con cera derretida encima. En ese instante, el ambiente cambió radicalmente. Mis padres no sabían qué hacer, y mi madre, nerviosa, insistía en que debíamos deshacernos de ese objeto lo más pronto posible. Mi padre tomó el regalo y lo arrojó a la basura. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera tuvimos tiempo de asimilarlo. Después de esa impactante acción, mi madre, aún en estado de shock, llamó a mi tía. No sé exactamente qué se dijeron, pero escuché a mi madre gritarle al teléfono antes de colgar. Anunció con firmeza que no quería volver a saber nada de ella. Tras esa llamada, las cosas en casa tomaron un rumbo extraño. Lo primero que notamos fue que, casi al mismo tiempo, mis padres comenzaron a sentirse mal. Al principio pensamos que era algo pasajero, quizás el cambio de clima o el estrés navideño. Sin embargo, la situación se volvió más seria. Mi padre, quien siempre había sido un trabajador incansable, empezó a ausentarse debido a malestares generales, una tos persistente y una apariencia fatigada. Mi madre, una persona activa y siempre ocupada en la casa, también empezó a decaer, quejándose de dolores de cabeza y, en ocasiones, fiebre. Observaba todo esto sin entender completamente qué pensar. Me daba miedo que fuera algo grave. Finalmente, llevamos a mis padres al médico, quienes diagnosticaron una fuerte infección respiratoria. Les recetaron medicamentos y les sugirieron descanso. Aunque la salud de mis padres mejoró con el tiempo, la conexión con el regalo maldito de mi tía persistía en mi mente. Una noche, mientras todos dormíamos, escuché extraños ruidos en la sala. Pensé que era mi papá levantándose a tomar agua, pero al verificar, no había nadie. Regresé a mi cuarto, pero la inquietud no me permitía conciliar el sueño. Cada ruido me hacía saltar, y la paranoia empezaba a apoderarse de mí. Cuando finalmente mis padres comenzaron a recuperarse, fue como si un peso enorme se hubiera levantado de nuestros hombros. Verlos retomar sus rutinas, aunque de manera más lenta, fue un alivio. Aunque lo relacionado con mi tía quedó atrás, nunca lo olvidamos. Decidimos no volver a hablar con ella. No sé si lo que ocurrió fue una simple coincidencia o algo más oscuro. La verdad, ya no quería averiguarlo. Solo deseaba que mis padres estuvieran bien y que nuestra vida volviera a la normalidad. Y así fue, poco a poco. Es curioso pensar que tal vez mi tía nos lanzó una maldición con su regalo, pero soy de las que creen que todo en la vida se devuelve. No hemos sabido nada de esa tía desde entonces y espero que así siga. Gracias por publicar mi historia y espero que su canal siga creciendo, ya que me encanta el contenido que hacen. Acompañados de los que ya no están. Historia enviada por Fernando Sánchez. Hace unos años, en nuestra casa, manteníamos una tradición peculiar en Navidad. Dejábamos una silla vacía durante las comidas en memoria de mi papá, fallecido hace 8 años. Amaba la festividad y mi mamá siempre decía que era la manera de mantener su espíritu presente entre nosotros. Aquella mañana, durante el desayuno, la silla de papá nos sorprendió al moverse por sí sola, alejándose de la mesa. El incidente nos dejó atónitos y con un escalofrío que recorrió la habitación. Esa noche, sumido en un sueño profundo, me encontré en la cocina de nuevo, pero esta vez era un reflejo exacto de la escena matutina, con mi familia desayunando y mi papá presente en su silla. Sin embargo, la atmósfera era diferente. Su mirada llevaba consigo una extraña paz.
algo que no podía describir con exactitud. De repente, la silla se movió nuevamente, pero esta vez mi papá se levantó y se acercó a mí. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, desperté abruptamente, no por la intensidad del sueño, sino por un sonido en mi habitación. El perchero que había estado en mi cuarto durante años, repleto de ropa y nunca antes problemático, yacía en el suelo. Alarmado, encendí la luz y contemplé la escena. Todas mis chamarras se esparcían en el suelo, una imagen que nunca había presenciado. La conexión entre la silla que se movió, el sueño con mi papá y este nuevo incidente con el perchero era desconcertante. No me atreví a volver a dormir esa noche, sumergido en pensamientos sobre los eventos inexplicables que habían ocurrido. Los días siguientes transcurrieron sin más incidentes aparentes, y aunque me quedó una sensación de inquietud, la rutina volvió a nuestra vida. Aunque no comprendo completamente lo que sucedió, estas experiencias dejaron en mí una sensación de cercanía con mi papá que no había sentido desde su partida. A pesar de no ser tan aterradoras como otras historias, sentí la necesidad de compartir estos eventos inusuales que, de alguna manera, trajeron consigo un consuelo en medio de lo desconocido. Estimados pasajeros del miedo, nuestro recorrido por hoy ha finalizado. Espero que hayan disfrutado el trayecto y recuerden darle al botoncito mágico de like si no quieren que algún ente maligno arañe su cama esta noche. Y ojo, suscríbanse para acompañarme en más paseos al límite del terror. ¡Hasta la vista!